Muy buenas tardes a todos. Como presidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación y Medicina Física, es un verdadero placer para mí daros la bienvenida a esta inauguración de este proyecto de rehabilitación esencial. No quería dejar la oportunidad de agradecer al laboratorio MERZ por su colaboración y apoyo a este proyecto, sin el cual esto no se podía haber realizado, con lo cual agradecimiento de parte de toda la Sociedad Española de Rehabilitación. Bueno, la situación que hemos vivido este año durante la pandemia nos ha hecho poner de relevancia el papel fundamental que tenemos los médicos rehabilitadores para la discapacidad. No sé si sabéis que la discapacidad en nuestro país ocupa un papel muy prevalente. Son casi 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad que hace que tengamos una prevalencia aproximada del 9%. La calidad de vida no solamente influye en los pacientes, también influye en su entorno, en sus cuidadores y en gran parte de la sociedad. Ese es el punto fundamental de nuestra especialidad. Yo sé que posiblemente mucha gente piense que nuestra especialidad es una especialidad secundaria, sin demasiada visibilidad, y parte de este proyecto se ha realizado con la finalidad de hacer desaparecer esa imagen que consideramos que no se atiene a justicia. Durante todo este tiempo, durante la pandemia, los médicos rehabilitadores hemos tenido que ceder espacio para poder atender dentro de los hospitales a los pacientes con COVID. Estaba claro que en la primera ola no cabía más, que tenía que ser así obligatoriamente, había que ceder los espacios porque era una situación prácticamente de guerra. En la segunda ola se podía haber prevenido. Yo creo que en la tercera es absolutamente imposible que esto siga sucediendo. Me consta que en muchos sitios de nuestra geografía nacional sigue habiendo espacios de rehabilitación ocupados para pacientes COVID, dando un papel secundario, y esto yo creo que tiene que ser absolutamente tendente a desaparecer. Bueno, no quería dejar la oportunidad de decir también que todos estos enfermos que no han podido llegar a la rehabilitación, tanto los que la estaban realizando y tuvieron que interrumpirla con un absoluto problema para ello, como la gente que no pudo acceder, pacientes que tuvieron ictus, fracturas y que no llegaron a la rehabilitación, han sido verdaderamente los afectados, los pacientes silentes, los verdaderamente las personas que han tenido un problema y que no se les ha tenido en consideración. Y bueno, pues también parte de este programa y de este curso es para un poco dar importancia a esta serie de personas. La situación sanitaria no ha hecho más que poner en relevancia el papel que tenemos. Hemos acompañado al enfermo desde su ingreso en la UCI, donde teníamos un papel fundamental para las movilizaciones y para la fisioterapia respiratoria, después durante la planta para poder hacer que el enfermo volviera a poder caminar, a respirar, y luego también al alta. En muchísimos hospitales se han hecho múltiples vídeos para poder ayudar al déficit que teníamos en la estructura hospitalaria y poder apoyar al enfermo desde su domicilio mediante programas de telemedicina, de vídeos de diferentes aspectos, tanto en aspecto motor como aspecto respiratorio. Esta campaña de rehabilitación esencial espero que nos sirva para dar visibilidad a nuestra especialidad, que tanto necesita ocupar el papel preponderante que tiene en nuestra sociedad. Reitero los agradecimientos a todos los que han participado en los vídeos y, bueno, sin más, doy paso al primer vídeo para que ustedes mismos sean capaces de apreciar lo que hemos realizado para poder desarrollar esta campaña. Muchísimas gracias a todos. Yo sufrí un ictus en el año 2016. A los pocos días de salir de lo que era el grado agudo, ya empecé a bajar a rehabilitación, al gimnasio. Para mí ha sido fundamental, porque desde el primer momento estuvo a mi lado, apoyándome en los momentos que son muy complicados y intentando rehabilitarme lo antes posible. La verdad que no le daba la importancia tanto como realmente tiene.
La rehabilitación es una especialidad médica que trata al paciente que padece una discapacidad. Entonces, con las herramientas diagnósticas y terapéuticas que tenemos, valoramos tanto cuál es la causa de la discapacidad como las consecuencias de la misma. Guillermo es un paciente que estuvo ingresado en nuestro hospital, cursó con una hemiplegia izquierda que prácticamente le dejó en una silla de ruedas, no era capaz de hacer nada por sí mismo, ni caminar, ni nada. Y bueno, con mucho trabajo, el principal trabajo suyo, el del paciente, pues es un paciente que consigue ponerse de pie y consigue caminar. Yo antes del confinamiento tenía un ritmo de marcha más o menos normal para la enfermedad que yo tengo, y a raíz de la pandemia el ritmo de marcha di un paso hacia atrás. La verdad es que en el momento del confinamiento, pues todo lo que hacíamos, un servicio de rehabilitación, pues lo han tenido que suplir las familias. Entonces son pacientes como Manolo, pues que tienen unos hándicaps muy importantes y que necesitan una asistencia continuada, que a lo largo de muchos años han conseguido con mucho esfuerzo que esa asistencia sea protocolizada, continuada, y todo eso se para de un momento para otro. Y evidentemente están peor, porque son pacientes que con una continuidad asistencial están mejor y sin ella están peor. Bueno, él es mi marido, se llama Manolo, y llevamos casados desde el año 81. Y bueno, en el 2002 le dio el primer ictus, y luego con la mala suerte de que en el 2014 le volvió a repetir, y ahí sí que le dejó ya pues bastante mal. Y con mucha rehabilitación y mucho esfuerzo y el día a día y todo, pues ha conseguido moverse, tener una vida dentro de lo que cabe mejor. Él dejó de ir en marzo al centro y no volvió a ir hasta septiembre. No podían acudir a consultas, no tuvieron procesos de logopedia o de fisioterapia o terapia ocupacional, y sufrieron unas pérdidas funcionales muy importantes que en algunos casos no hemos podido recuperar. Evidentemente, el hecho de que cierren los centros de rehabilitación, yo creo que es algo que no ayuda nada a los pacientes como yo, porque el tiempo juega en nuestra contra. Me consta que hay sitios todavía dentro de nuestro territorio nacional donde aún siguen cerrados, y yo creo que eso se podía perfectamente haber previsto y haber canalizado de alguna otra manera. Yo creo que la especialidad nuestra es una especialidad transversal que abarca y acompaña al enfermo desde el inicio hasta el fin, y es una necesidad asistencial incuestionable, y no hay nada que lo justifique, nada que justifique el hecho de que se tengan que cerrar los centros de rehabilitación. No es un lujo, es una auténtica necesidad. Nos adaptamos desde los servicios de rehabilitación en general, pues llamando a los pacientes, haciendo videollamadas casi semanalmente. ¿Y qué estás haciendo con esto al familiar? Pues haz lo otro, y dándole indicaciones por teléfono. Pues me decía por teléfono qué has hecho, que cómo vas, pero no es lo mismo de estar con un fisio que estar tú solo. Los familiares han echado ahí el órdago y bueno, la verdad es que hemos aprendido mucho de ellos también. Insisto mucho, ¿verdad? Soy muy mandona. Entonces, el que tiene suerte, como es este caso, de que tienes un familiar que se pone las pilas, que sabe lo que tiene que hacer, pero por desgracia también hay otros pacientes que no tienen esas posibilidades. Tiene que haber sistemas para que los enfermos puedan estar ubicados sin tener que quitar servicios imprescindibles, y se puede hacer, y de hecho, bueno, pues yo creo que es una de las cosas que nos debe enseñar el hecho de que ha habido una pandemia de estas características. Muy bien. Bueno, pues
Yo creo que ha quedado reflejado lo que queremos transmitir en este vídeo y yo les invito a que lo divulguen en redes sociales para que sepan realmente cuál es nuestro papel y nuestra postura dentro del tratamiento de los pacientes con discapacidad. Bueno, y ahora quería agradecer la presencia y compartir con la doctora Elena Bascuñana, que es médico rehabilitador del Hospital San Pau de Barcelona, y con doña Mar Barbero Lázaro, que es la directora gerente de la Federación Española de Daño Cerebral, sobre la realidad que nos presenta este vídeo, y quería hacerles algunas preguntas y agradecerles muchísimo que estén aquí presentes. Bueno, pregunta para ambas. ¿Creéis que se conoce suficientemente en la sociedad el papel del médico rehabilitador? Bueno, yo creo que no, definitivamente no. Todo el mundo sí que tiene bastante claro que la rehabilitación es importante, pero quizás tienen como una nebulosa y asocian mucho la rehabilitación al papel terapéutico, pero no al papel diagnóstico de prevención de discapacidad, de diagnóstico de la discapacidad y de diagnóstico de secuelas, y de saber cuándo se establece la cronicidad y cuándo no. Y nosotros somos una especialidad muy transversal, pues que vemos pacientes desde pediátricos a geriátricos, pasando por oncológicos y por muchísimas especialidades médicas. Casi toda la casa pasa por nosotros. Somos igual que radiología, ¿no? De hecho, tenemos un origen común y vemos de todo y de todas las casas, pero quizás la sociedad no nos conoce suficiente y sobre todo no conoce el potencial que le puede ofrecer la especialidad para disminuir su discapacidad una vez la tiene. Yo me gustaría comentar pues, que el daño cerebral es una de las discapacidades emergentes con mayor incidencia en nuestro país y bueno, casi 500.000 de personas comentábamos que tienen daño cerebral, que está causado por un ictus, por un traumatismo craneoencefálico, un accidente de tráfico, por un tumor cerebral y otras causas que tienen como consecuencia este daño cerebral. Y sí que es cierto, como bien decíais, que en la fase aguda quizás sí que se recibe esa rehabilitación, pero en la fase subaguda también, pero a la alta hospitalaria, en la fase crónica, en esa fase sí que es cierto que las personas con daño cerebral necesitan todavía esa atención del médico rehabilitador, ¿no? Porque dentro del Observatorio Estatal de Daño Cerebral, que tiene FEDACE en un proyecto con el Ministerio, se acaba de hacer un último, pues un cuestionario, ¿no? para sacar una serie de datos y dicen que actualmente la fisioterapia reciben un 75%, terapia ocupacional un 58% y solamente de médicos rehabilitadores un 22%. O sea, yo creo que sí que hay, o sea, es el gran desconocido y es que realmente en el daño cerebral, lo hemos visto en el confinamiento, todas las personas han necesitado una rehabilitación, las personas en la fase crónica la necesitan. No digo ya lo que comentaba antes la doctora Carolina de Miguel, que sí que es cierto que con el tema del con el tema de la pandemia, pues ha habido una marcha atrás de las personas que estaban teniendo ya más autonomía, pues han dejado de recibir esa necesaria rehabilitación especializada. Se ha tirado más de las familias y no han podido recibir una rehabilitación más que un apoyo online y se ha notado ese retroceso, esa necesaria rehabilitación para poder tener una calidad de vida y una vida autónoma. O sea que a la pregunta, sí. Muy bien. Pregunta para Mar. ¿Cómo se divide desde la sociedad, una sociedad como FEDACE, la interrupción de los servicios de rehabilitación? ¿Cómo lo han suplido? ¿Quién es el que ha ocupado el papel que ocupaba antes el fisio, el médico rehabilitador? Y un poco, ¿cómo han vivido esta situación de pandemia en la que llevamos inmersos ya casi 12 meses o más de 12 meses? Ha habido como tres grandes etapas. A lo mejor la primera etapa de marzo a mayo del 2020, que hacemos ahora el aniversario, ¿no? Que se hizo ayer del año, pues justo en esta, pues las entidades lo que han empezado se han tenido que adaptar a esas terapias online, han actuado mucho de escudo social, porque claro, había personas que normalmente a las personas con daño cerebral tienen un cuidador que suele ser mujer y 8 años mayor que la persona a la que cuidan.
que suele ser un hombre al que cuidan, ese es como el perfil, ¿no? Y esto, pues claro, ha habido personas que han fallecido, han muerto, pues ha tenido que hacer las entidades como de escudo social. Y se ha hecho mucha sensibilización de que acudieran al hospital en la primera etapa, aunque no hubiera miedo al contagio, que fueran y tal. Pero realmente se han hecho muchas, desde la Federación, guías orientativas, se ha informado, pues se ha tenido mucha interlocución para defender derechos, porque realmente claro, la asistencia en las UCIs, como estaba colapsado, hubo un momento en marzo, como el 25 de marzo, un informe del Comité de Bioética que las personas con discapacidad como que no podían prestarle atención. Entonces ahí intentamos hacer mucha incidencia política con el CERMI, con la plataforma de asociaciones de pacientes, de las que somos miembros, y hicimos mucha actividad de ese tipo. Después ya llegó como fase desescalada de junio a julio del 2020. Y bueno, pues ahí sí que pues hicimos un estudio con el Observatorio de Daño Cerebral que realiza estos informes de FEDACE, y se vio que había impactado muchísimo en la calidad de vida. Casi un 47% habían, lo que hemos hablado antes, habían bajado el rendimiento porque se habían interrumpido las terapias, y entonces habían incrementado casi un 20% los conflictos familiares. Vimos pues eso, que se habían interrumpido las citas, ¿no?, con los especialistas casi en un 30%. Y entonces pues se había limitado la rehabilitación, y empezó pues quizá más la ayuda a domicilio, empezó a trabajarse desde las asociaciones para empezar depende de la comunidad autónoma en la que estuvieras, se empezaron a reabrir los centros de día, y bueno, pues poco a poco se fue como la vuelta a la atención presencial. Pero sí que se ha visto que los usuarios, y sobre todo en la nueva ya normalidad desde agosto hasta ahora, que ha habido como mucho desgaste emocional de las familias, físico y emocional, de las personas y de las familias, todo ese efecto psicológico, ¿no? También el miedo al contagio sigue existiendo en esta etapa, porque los usuarios no van a los centros, y en los centros reciben rehabilitación, tampoco van a muchas consultas porque tienen miedo que vaya, pues, bueno, y entonces, pues, la verdad que nosotros nos hemos tenido que intentar adaptar a la situación, los profesionales, pues con protocolos de seguridad, se han empezado a hacer procedimientos de higiene, se han puesto muchísimas medidas, y los centros son muy seguros, todas las asociaciones, ¿no?, utilizan el método de burbuja, pero sí que es verdad que se ha visto que las altas de nuevas personas que van, pues que acaban de tener a lo mejor durante este año un daño cerebral, pues se ve que como los hospitales estaban muy saturados, ha habido altas precipitadas, y luego también con el tema que hemos comentado antes de la tardanza en acudir al centro hospitalario ante una urgencia, pues que tiene unas secuelas más graves. Y nada, ahora estamos con la esperanza de la vacunación, Dios mío, la esperanza, o sea, estamos como intentando, pues se han empezado, todas las residencias ya empezaban a vacunarse, pero la verdad es que se están priorizando centros de día frente a asociaciones, y bueno, pues estamos como en esperanza que la vacuna pues pueda ayudar, ¿no?, a la vuelta a la atención presencial, porque nosotros, como otros colectivos, necesitamos una rehabilitación especializada, que no se sobrecargue a la familia con ansiedad, porque son los profesionales los que tenéis que prestar esta atención tan necesaria, y luego, sobre todo, que necesitamos, pues eso, que haya atención presencial, que hay muchas personas que a lo mejor pues no pueden explicarse bien en una atención telefónica, o sea, necesitas pues esa atención mano a mano, ¿no? Y bueno, pues estamos convencidos que podemos aprender de esto, a las nuevas tecnologías, a ver cómo se trabaja en red, como lo que estamos haciendo ahora, que os agradecemos mucho que se visibilice también la labor que se hace por parte de las asociaciones en todo el tema relacionado con la necesaria rehabilitación de nuestro colectivo. Y bueno, creo que cualquiera ha visto esta evolución, y que seguimos en ello. Esperamos que esto con las vacunas pues se normalice. Muchísimas gracias, Mar. Para la doctora Bascuñana, como médico rehabilitador y como jefa de servicio de su hospital,
¿qué ha supuesto el cierre de las instalaciones de rehabilitación? ¿Cómo lo han vivido? Bueno, nosotros tuvimos bastante suerte porque no ha habido cerrojazo completo. Pero dicho esto, nuestros médicos fueron todos a COVID. Y yo enfermé de COVID, con lo cual fue tremendo. Pasamos de una plantilla de 6 personas a una plantilla de 4 y 3 estaban haciendo COVID. O sea que fue tremendo hasta mayo. Teníamos a una compañera, la doctora Nadal, que se ocupó de todo el servicio de rehabilitación, que de normal tenemos 120 pacientes en consultas cada día, más 410 en el gimnasio cada día. Evidentemente, con el protocolo de COVID, pues la atención en el gimnasio bajó drásticamente porque la mayoría de nuestros fisioterapeutas tuvieron que subir a las UCIs, que este hospital tiene 610 camas y llegamos a tener 800 ocupadas de COVID. O sea que había camas donde no hay camas normalmente. En los hospitales de día, nuestro gimnasio, como está situado en el recinto histórico del Hospital de Sant Pau, que es muy bonito, pero no está conectado al hospital nuevo, por eso se salvó. Si no, hubiera estado ocupado seguro. O sea que pudimos mantener cierta actividad en el gimnasio. Pero tal y como nos ha dicho Mar, los pacientes llegaban tarde. Los ictus llegaban tarde y no se pudo hacer técnicas de revascularización en muchísimos casos y eso nos ha quedado con unos pacientes que van a tener unas secuelas tremendas que no veíamos desde hacía años. Y esto está pasando ahora, en el siglo XXI, que ya nos parecía imposible que esto volviera a pasar. Lo mismo con pacientes infartados, pacientes con encefalopatías que no llegaban, con meningitis. En las UCIs era todo una enfermedad COVID y el resto, bueno, pues por la situación pandémica se dejó un poco de lado y ahora se está intentando recuperar. Nosotros, aunque el gimnasio no lo ocupamos, lo desocupamos de profesionales y entonces no había para atender. Evidentemente creció la telemedicina, nosotros ya teníamos algunos proyectos de telemedicina en marcha, con lo cual fue más fácil, pero no teníamos los profesionales todos para poder atender a todo lo que necesitábamos. Como en todas partes, se interrumpieron las terapias que no eran agudas y se pospuso todo tratamiento de paciente crónico con rebrote agudo por cualquier causa, o sea, cualquier cosa, pacientes con daño cerebral y sin daño cerebral. Nuestros pacientes espásticos, pues evidentemente perdieron 1 o 2 ciclos de inyección porque no se les pudo pinchar, porque teníamos el hospital de día donde lo hacemos, lo tuvimos cerrado casi 3 meses. Y ahora hemos intentado empezar a recuperar. Los pacientes con miedo, tienen miedo a venir también todavía. Tal y como nos dice Marc, tienen miedo al contagio y esperemos que la vacuna, ¿no? Nosotros los profesionales tenemos la suerte, pues ya estamos todos vacunados, pero los pacientes discapacitados todavía no. Y muchos unifican, ¿no?, que son discapacitados, que son mayores y que viven en su casa, que no viven en una residencia. Y claro, ese es un colectivo altamente vulnerable y que todavía no lo tenemos vacunado. Así que tenemos un reto importante. Muy bien, una pregunta para ambas. ¿Qué medidas gustaría que se pudiesen implementar para evitar que esto volviera a suceder, que se volvieran a cerrar las instalaciones de rehabilitación por considerarlas, por decirlo así, secundarias? Yo creo que hay que priorizar la atención a las personas que tienen estas necesidades de rehabilitación especializada en el sistema de salud. O sea, hay que priorizar, ¿no? Hay que primero hacer una campaña yo creo que de prevención constante y de animar, ¿no?, a acudir a los centros hospitalarios cuando sucede cualquier tipo de cualquiera de estas causas que hemos comentado. Es importante, el tiempo es vida, ¿no? Tienen que acudir cuanto antes. Y yo creo que unas buenas campañas desde la administración no vendrían mal. No vendrían mal para que se visibilizara una realidad existente. Entonces, una vez que esto está, pues que se priorice a las personas que lo necesitan, con estos colectivos que realmente precisan esa atención presencial. Yo creo que una vez que se ve, además está viendo todo esto, nos tiene que servir como para poner en valor que hay un retraso real si no reciben esa rehabilitación especializada. O sea, que la autonomía personal es la clave para estas personas, igual que otros necesitan una aspirina o cualquier analgésico si te duele la cabeza,
pues que tienen que pensar y sobre todo pensar en la parte, sino de cómo esto hace que las familias pues se genere un problema de ansiedad, aparte del retraso que van viendo sus familiares, no sé, yo creo que hay que priorizar esa prevención, hay que priorizar esa atención y de todas maneras que sea ágil y creo que nos tiene que servir, o sea, no tropezar, como es eso de 5 veces con la misma piedra, ¿no? Sí, y también yo corroboraría lo que está diciendo la doctora Elena, que sí que es muy importante la vacunación. Estamos convencidos de que es clave para los grandes dependientes que precisan cuanto antes que se agilice, porque es muy importante para reorganizarse, que está muy bien lo que hemos aprendido con las nuevas tecnologías, pero es que necesitan volver a una normalidad. Sí, yo creo que se juntan dos cosas, ¿no? La necesidad de normalidad presencial, desde luego nuestra vida no parece que vaya a ser como la que teníamos antes pronto. Probablemente tengan que coexistir y en el futuro, bueno, ya lo visionaba Isaac Asimov, o sea, no nosotros, coexistirá el telemédico y el teleterapeuta con las terapias presenciales, porque a los humanos todavía nos gusta que nos toquen, nos gusta tener ese contacto físico, ¿no? Y nosotros que tenemos mucha experiencia en telemedicina, en la disfagia orofaringea, hemos comprobado que lo que funciona es la semipresencialidad. O sea, que el primer contacto tiene que ser presencial. Y eso ahora lo hemos perdido en muchos casos. Y eso también hace que la adherencia a programas de tratamiento telemático haya sido mucho más complicada. Pero quizás pues es una brecha de futuro que no debemos desdeñar y que los pacientes tienen que empezar. Bueno, estamos en el siglo XXI y esto, igual que ahora antes era impensable tener una reunión así hace un año y medio y ahora es el pan nuestro de cada día, pues con ellos también. Y lo que sí que es cierto es que tenemos que buscar también estrategias para descargar a las familias. Los pacientes con daño cerebral y trastornos conductuales pues viven gracias a la paciencia de sus familias, ¿no? Pero eso pues nos corresponde a los médicos rehabilitadores medicarlos en consecuencia para que puedan seguir haciendo terapia y puedan seguir viviendo en sus casas. Porque si no es muy difícil convivir con ellos. Y ahora en época de pandemia, pues eso se ha puesto muy de relieve con las estadísticas que tú, Mar, nos dabas de ansiedad, ¿no? De las familias. Muy bien, y como última pregunta, ¿por qué diríais que el papel del médico rehabilitador es esencial? En 4 puntos, o 3, ¿no? Yo creo que es clave para la mejora de la calidad de vida, que es lo que queremos todos, ¿no? Queremos tener autonomía, queremos que de alguna manera siempre poder realizar las cosas con la mayor libertad posible, ¿no? Y qué mayor potencialidad en esto y qué mayor valor que poder hacerlo con autonomía y tener esa capacidad, ¿no? de no ir para atrás y que la rehabilitación sea útil y sea para nosotros integral, porque estamos hablando de que las secuelas que provoca el daño cerebral pues son secuelas que pueden ser físicas, pueden ser, como sabéis, sensoriales, conductuales, pero sí que es cierto que es clave para la autonomía y para que la persona pueda vivir con dignidad. Sí que es importante el médico rehabilitador para la persona, pero también, como hablábamos antes, para la familia en general, porque para nosotros el daño cerebral se causa por estas causas que hemos comentado y tiene una consecuencia en el corazón de la familia. O sea, estamos así apoyando a la sociedad, o sea, apoyamos a la persona, apoyamos a la familia, apoyamos a la sociedad. Yo creo que es clave, es que es un derecho que hay que visibilizar y defender, y que creo que esto es una de las vías, estas charlas y esta campaña de esenciales, ¿no? Que yo creo que tienen que darse cuenta de la realidad, ¿no? La esencialidad que es para las personas recibir una rehabilitación adecuada y especializada.
Hombre, yo qué voy a decir, que soy médico rehabilitador de vocación y creo que somos esenciales porque somos los únicos que tenemos formación en discapacidad y por tanto somos capaces de liderar un equipo que haga prevención y tratamiento de la discapacidad, no solo física, sino también cognitiva y también conductual. Y esto es muy importante. Yo siempre digo que todo el mundo tiene claro lo de la gimnasia, pero a lo mejor no tanto lo de la magnesia, ¿no? Y nosotros abordamos la discapacidad de una forma holística. Y además nos ocupamos de que el discapacitado dentro de su familia pueda vivir lo mejor posible, ¿no? Todo lo que nuestras herramientas sean capaces de ofrecerle. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo solo quiero añadir una cosa, independientemente de lo que habéis dicho las dos, con lo cual estoy de acuerdo, no solamente lo decimos nosotros, que somos esenciales. En marzo del 2020, la OMS emitió un comunicado donde alertaba de la necesidad incuestionable de que los médicos rehabilitadores estuviéramos en el grupo de los 4 o 5 médicos que tenían que estar indispensables en la parrilla de salida para llevar adelante al paciente con COVID. Esto no se ha atendido por parte de la administración y de los hospitales. Yo, en el medio en el que me muevo, no he visto que ese papel preponderante o relevante haya sido como tenía que haber sido. Es decir, que no lo decimos nosotros, sino lo que lo dice la OMS. Posiblemente me gustaría saber todas esas especialidades que se han considerado relevantes, ¿qué hubieran hecho sin nosotros en las UBIs, sin nosotros en la planta y sin nosotros después del COVID? No solamente en los enfermos COVID, sino en todos los enfermos que vamos a heredar ahora porque se interrumpió el tratamiento, porque retrocedió lo que habíamos conseguido, que eran los enfermos que infiltrábamos, por ejemplo, los niños que han venido absolutamente retorcidos después de un año sin tratar. Y eso nos hace realmente esenciales, no porque lo digamos, sino porque está más que claro. Lo único que falta es que esto impregne a la sociedad, impregne a la administración y sean conscientes de que sin nosotros, a ver qué hubiesen hecho con los pacientes que ahora vamos a tener que heredar nosotros como siempre. ¿De acuerdo? Totalmente. Muchísimas gracias a todas. Y ahora no sé si queréis añadir algo más. Y si no, bueno, pues hacemos un turno de palabra para que la gente que esté escuchándonos pueda opinar y que les respondamos en caso de que necesite respuesta a lo que nos van a preguntar. Pues venga. A ver si se anima alguien a preguntarnos. Al estar ahí el tema estupendo de las nuevas tecnologías que nos ha hecho aprender y tal, pero hace la barrera, ¿no?, de la cercanía. Bueno, te pregunto yo mientras pregunta. En el chat. ¿Tenéis números de cuántos pacientes con daño cerebral han sufrido además COVID? Pues no, ese tema estamos mirándole, sí que estamos haciendo bastantes estudios de temas relacionados con la hospitalización y rehabilitación, que pues eso, que de repente pues si han recibido o no información sobre el daño cerebral al entrar en el hospital en esta situación, lo que hemos hecho es guías para apoyar a estas personas, porque guías, pero no tenemos lo que es datos de cuántas personas han enfermado, no. A las personas que han enfermado, tanto ellos como sus familiares, sí que pues se han tomado las medidas adecuadas, pero muchos de ellos estaban en sus casas y no han informado a las asociaciones. Algunos, como comentábamos antes, no han vuelto ni siquiera por el contagio. Yo entiendo que son muy prudentes, que no han tenido mucho contacto social en los centros. No hemos tenido en las residencias ni un solo contagio. Es más, se han autoconfinado los profesionales de las residencias sin ir a sus domicilios para no contagiar. O sea, en las residencias, 0 contagios. En los centros de día hemos tenido ha habido creo que 2 en Andalucía y 1 en Galicia, una que suspendían 7 días, o sea, cerraban el centro 7 días por ese sistema de grupos burbuja. Pero no han comunicado, igual que no comunican en determinados colectivos, no han comunicado he tenido COVID o no he tenido. ¿Sabes? Esa situación no se ha comunicado porque no es un tema
que se haya preguntado tampoco, pero sí que es cierto que donde había atención ha habido, bueno, los centros son seguros 100%, o sea, porque más seguro imposible, imposible. Lo que pasa es que sigue habiendo ese miedo al contagio, a ir a centros, pues gente que tiene pues ese temor, ¿no? Y también temor de la atención a domicilio, pues que las familias que entren en su casa un profesional que estará vacunado y que tendrá todo, pero que es esta situación, ¿no?, lo que genera esa tensión, pero no el saber quién y quién no lo hemos preguntado, ¿no? Bueno, yo creo que sería interesante porque, claro, tener un COVID en un paciente que además tiene un daño cerebral puede aumentarle su discapacidad sensiblemente. Claro, esas son las consecuencias, ¿verdad?, de cómo le puede afectar a una persona con daño cerebral después del COVID. Lo que hemos notado es el retraso, que eso sí, ante la falta de rehabilitación, o sea, lo que nos comentan las personas, las familias, es el retraso. Mira, tenemos testimonios de uno que dice: a mi familiar le falta rehabilitación por hacer, ya que nos tuvimos que venir del centro donde estaba por el coronavirus, o sea, estaba en un centro, esta persona tal. Si no hubiera pasado esto, ya estaría curado. O sea, lo que vemos es el retraso, no sabemos los números, pero la realidad es lo que comentaba, cómo ha afectado en lo que es su calidad de vida, cómo ha afectado en casi un 36% en la interrupción, que eso, claro, ha llevado un retraso equivalente a 4 meses de cada una de las personas, y te estoy hablando de cuando se hizo la encuesta, y sí que ha habido un 30% de limitación de terapias. Por lo tanto, esto va a repercutir en cuando vuelva a ser normal y podamos hacer lo que tú dices, pues cuando podamos analizar los datos, ahí vamos a tener ya más información veraz de qué ha pasado con estas personas. El retraso, ¿en qué se puede hacer equivalente a 6 meses de rehabilitación continua? ¿Cuál es el retraso? Ya no van a volver más. ¿El COVID cómo les ha afectado a su autonomía? ¿Cómo ha afectado a su salud? Eso es lo que todavía no hemos analizado y que tomamos el testigo. Gracias. Lo que está claro es que hay mucha gente que retrocedió y recuperará, gente que retrocedió y no recuperará, y mucha gente que no pudo iniciar un tratamiento adecuado, como ha dicho la doctora Bascuñana, no solamente rehabilitador, sino médico, y que esa secuela va a ser ampliada con respecto a lo que hubiera sido en caso de obtener un tratamiento médico y rehabilitador adecuado. Pero bueno, yo creo que con eso contamos. Lo que también es cierto es que todos esos pacientes, y no solamente los pacientes con daño cerebral, sino pacientes traumatológicos, pacientes de múltiples, lo que se denomina problemas mayores, que tampoco accedieron. Y esa gente también va a tener mermada su capacidad de recuperación funcional. Algunos intentaremos que vuelvan a lo que hubiera sido, pero otros no se va a poder conseguir. Y las altas precipitadas, las personas, Bien, las altas precipitadas, o sea, tenemos en cuenta que cuando empiezas en la fase aguda, como bien habéis dicho, entras por la UCI y de repente sigues teniendo rehabilitación luego cuando pasas a planta en la fase subaguda. Ahí esta rehabilitación se acortó. De antes recibir, pues prácticamente depende, unos 6 meses, se acortó a casi la mitad, a 3 meses. Entonces, todo eso, y luego no ha habido derivación, porque después se derivaban ya en la fase crónica a otros recursos, y ahí se han ido a sus domicilios. O sea, hay personas que estaban pues en una situación de estado alterado de conciencia, o sea, comas y tal, que han ido directamente a sus casas. Entonces, no ha habido una continuidad asistencial. Esta coordinación sociosanitaria se ha cortado. Entonces, estas personas, claro, y si encima tienen COVID, pues el deterioro ya va a ser increíble, increíble. Hay varias preguntas que voy a contar. Una pregunta es, ¿esperan una posible cuarta ola y nuevas medidas en los hospitales de restricciones para continuar con la atención a los pacientes? Pues dependerá, ¿no?, de cómo nos comportemos, cómo estemos vacunados, desde luego sabemos más. Está claro que es mejor ponerse enfermo ahora que hace un año, porque sabemos muchas más cosas, están las vacunas. Si la vacunación crece con suficiente rapidez,
probablemente la cuarta ola la podamos mitigar mucho y no tengamos que cerrar nuestras áreas de terapia, ni nuestras consultas, ni nuestros médicos vayan a salas COVID, como ha pasado, ¿no? O sea que vamos a pensar que si hay una cuarta ola, pues será mucho más plana que todas las anteriores que hemos tenido y la sortearemos mejor, ¿no? Yo espero que sí. Va a depender sobre todo pues, de la vacunación. Yo ahí lo tengo claro. Bueno, otra pregunta. Respecto a la pregunta mía sobre cómo prevenir que se vacíen los gimnasios en caso de que vuelva a ocurrir una catástrofe como esta, ¿debería la SERMEF establecer qué criterios debe cumplir un paciente para considerar que su discapacidad va a ser mayor y suspende la atención en rehabilitación? Bueno, yo creo que aquí lo he explicado antes, claro, meridiano. Es decir, la OMS ya ha dicho que somos un servicio esencial. No lo decimos nosotros ahora con estos vídeos, sino que ya estaba dicho. Otra cosa es que la Administración se empape de ello y aplique la normativa que tiene que aplicar para poner en relevancia que somos un servicio esencial. Y vuelvo a repetir, es tan esencial como que se deberían plantear que si no hubiéramos estado donde hemos estado, aunque aparentemente no esenciales, evidentemente sí esenciales, los enfermos no se habrían dado el alta después del COVID, de las UBIs en las circunstancias en las que se han dado. Hay muchísimas recuperaciones y esas se deben fundamentalmente al papel del médico rehabilitador durante el paso del enfermo desde el ingreso hasta el alta y el posalta. Con lo cual, no consiste en que inventemos nada, sencillamente en que se den cuenta de lo que se ha hecho, de la relevancia de nuestro papel y que apliquen las medidas en consonancia desde la Administración y desde los hospitales y de las gerencias. Bueno, y seguimos teniendo, ¿no?, ahora pacientes y consultas que hemos todos generado, consultas de paciente post-COVID, ¿no?, para mejorar todos los déficits y además muchas las hemos hecho en coordinación con nuestros compañeros neumólogos por además la discapacidad respiratoria asociada, ¿no?, que también tratamos nosotros. Así que todavía ahí hay una consulta nueva que antes no teníamos y que ahora hemos generado. Bien. A ver, buenas tardes. Interesante reflexión y exposición. Me gustaría preguntar a la doctora cómo se ha orientado el tratamiento. A ver si consigo ver un momentito. Bueno, ¿cómo se orienta? El logopédico, en cuanto a reeducación, disfasia, afasia, dadas las restricciones por COVID. Claro, esa situación de logopeda con esa relación tan estrecha con la persona y el profesional, es que es como... En la etapa aguda de hospitalización, nuestras logopedas que tienen parte de su jornada en hospitalización se vestían con los EPIs e iban a valorar a los pacientes, igual que estaban las enfermeras, exactamente igual. Nosotros en el hospital hacemos videofluoroscopias, se hacían igual, con todas las precauciones que además publicó la Sociedad Española de Radiología, así que se hacía todo exactamente igual. Intentábamos minimizar las exploraciones complementarias, se hacía sobre todo valoraciones clínicas, pero si había que hacer una videofluoroscopia se hacía y se hacía con todas las medidas de precaución. Los pacientes se han tratado en modalidad semipresencial. Nosotros tenemos un sistema para la disfagia que está colgado en el YouTube, que yo creo que conoce toda España y Latinoamérica, que se llama trhlab.net y si uno entra ahí hay todos los vídeos imaginables sobre Sépalo Todo sobre la disfagia, donde me verán a mí con nuestra logopeda haciendo Jane Fonda. Así que es muy gráfico. Nosotros los pacientes con esos vídeos tenemos un teléfono corporativo y a través del WhatsApp les hacíamos una videollamada en un programa que tenemos conectado con la historia clínica del hospital y después los ejercicios les decíamos, allí te puedes estar 3 días haciendo ejercicios. De esos pool, cuáles tenían que hacer y la logopeda los controlaba a través del WhatsApp del teléfono. O sea, que eso ha sido fácil. Las afasias y las disfasias lo han hecho por videoconferencia y mandándoles los deberes a través del correo electrónico. O sea, que lo hemos hecho así. La rehabilitación infantil, igual, se ha hecho por videollamada y por videoconferencia a través de una plataforma que tiene el propio hospital. Eso lo hemos resuelto bastante bien. Quizás la logopedia ha sido lo más sencillo, ha sido mucho más complicado la fisioterapia y la terapia ocupacional. Y nuestras terapeutas ocupacionales, por ejemplo, han grabado unos vídeos que están colgados en el WordPress, son en catalán,
todavía no los hemos traducido, pero que son disponibles. Se llama terapiaocupacionalsanpao.wordpress.com y ahí hay pues de si uno se cae al suelo, cómo se tiene que levantar, actividades básicas de la vida diaria, todo muy sencillo, pues para que nuestros pacientes tuvieran acceso a los vídeos y así simplemente tuvieran que llamar, ¿no? Hemos hecho muchas llamadas telefónicas, muchas videollamadas, porque no todos nuestros pacientes son suficientemente hábiles con la tecnología como para las videollamadas, pero vamos, han aprendido Zoom con nosotros, Microsoft Teams y todos los programas habidos y por haber. Eso es, bueno, lo hemos intentado resolver así. Muy bien. Bueno, yo una última pregunta para Mar. Yo quería preguntarle, nosotros desde el ámbito hospitalario y yo creo que a todos los niveles los médicos hemos intentado muchas veces con nuestros propios medios, porque yo por ejemplo en el hospital no tengo cámara. La cámara que tenía para hacer videollamadas era mi FaceTime con mis pacientes. Y quería preguntar a Mar si de alguna manera los pacientes han percibido esa sensación de intento de cercanía que hemos tenido los médicos independientemente de lo que la administración ofrecía porque realmente no estaba preparada. Y yo quería preguntar si eso se había percibido. Sí, se ha percibido, o sea, esa nueva realidad ha llegado para quedarse, porque lo que es la atención a las personas, tanto por WhatsApp, mediante el WhatsApp, ha sido muy importante porque ha habido muchas consultas. Sí que nos gustaría, que ya sabéis que como todo depende de las comunidades autónomas, ha sido diferente en algunas que tienen pues las famosas tarjetas la tarjeta sanitaria AA. O sea, hay una serie de priorizaciones que se han visto más atendidos en unos sitios que en otros, y sí que es verdad que ha habido un esfuerzo titánico de los profesionales, pero la clave está, como tú bien decías, que hay personas que están más adaptadas a la famosa brecha digital y, por desgracia, la mayoría de las personas con daño cerebral suelen estar en un porcentaje, casi un 65% casi un 65% son mayores. Entonces, esa gran volumen de personas con una edad pues que quizá hace que esa brecha pues sea mayor, ¿no? Y entonces sí que por eso os comentaba yo la clave de recibir la rehabilitación especializada, que a veces se ha notado muchísimo interés, pero la parte presencial es clave. Sí que han notado también lo que decíais, los hospitales un poquito saturados. En las altas precipitadas, por lo que comentabais antes, qué suerte hemos tenido que nuestra planta no estaba tal y no hemos podido, lo decía la doctora Elena, que sí que el tema del COVID, ¿no? Pues sí que han notado eso, que sí que todo el mundo está... O sea, ¿qué decían? Pues nos han atendido los robots, ¿no? Como quien dice, o nos han atendido, pero que no ves a la persona y el contacto, que no sé quién de vosotras dos comentaban, es lo que más nos han transmitido. Lo que más nos han transmitido es durante esta situación, ¿no? Pues que ha sido duro a nivel psicológico, pero sí que se les ha atendido, claro que sí. O sea, los datos que nosotros veíamos pues de la atención, de cómo se recibe actualmente, pues casi un 75,4% nos decían que se atiende, o sea, que les atienden los fisioterapeutas, la terapia ocupacional un 58%, se ha visto que les atienden, también los neurólogos un 36%, vosotros un 22%, el médico rehabilitador, enfermería un 18%, psiquiatría también, todos, o sea, les han atendido, se sienten atendidos, pero no como antes, claro. Y con esa brecha. Está claro. Muy bien, yo no sé si queréis comentar alguna cosa más. Hay una pregunta, a ver. Sí, hay una pregunta, sí. Una más. ¿El hecho de que haya habido tantos estudios previos con la telerehabilitación ha podido hacer que de alguna manera algo hayamos salvado la poca rehabilitación que ha recibido nuestra población? ¿Creéis que va a cambiar nuestra práctica diaria y que viene para quedarse? Bueno, yo creo que ya has contestado, Mar, ¿no?, a esta pregunta. Bueno. Viene para quedarse sin duda y además hay estudios que demuestran la no inferioridad del tratamiento telemático versus al tratamiento presencial. Otra cosa es que nos tenemos que acostumbrar, pero a nivel de resultados no es inferior, eso por una parte. Bueno, desde luego es más económico porque, claro, no tenemos que olvidar que para dar la discapacidad va a ir en aumento porque afortunadamente somos de los
países con mayor esperanza de vida después de los japoneses, con lo cual viviremos más y si queremos vivir mejor nos tendremos que acostumbrar a la telerehabilitación para poder dar acceso a más pacientes. Y además la adherencia en el domicilio de la terapia, los últimos estudios nos dicen que es mejor incluso en los que hacen terapia en casa con telerehabilitación versus a los que van a los centros. Así que es muy interesante el futuro. Hay que combinarlo, Exacto. hay que hacerlo que sea más útil para las personas y adaptarnos a la realidad y pensar en el tipo de personas a las que estamos atendiendo, ¿no? Muy bien, pues yo creo en efecto que la cuestión está en habilitar las herramientas de telerehabilitación que se demuestren ser eficaces, por supuesto combinadas con presencial, porque no puede existir una relación médico-paciente que sea puramente telemática. Bueno, puede existir, pero que no creo que sea lo perfecto. Es decir, hay que saberlo combinar, poner las herramientas adecuadas para que sea fácil, de fácil acceso, de fácil aplicación y que sea satisfactorio, sobre todo para el paciente, que es nuestro modus vivendi, y también para la administración a nivel de costes. También quería decir a Mar que desde nuestra sociedad, y la doctora Bascuñán lo sabe porque estamos trabajando mucho en ello, la atención a la cronicidad del paciente con daño cerebral es uno de nuestros proyectos a corto plazo y que, bueno, en ello estamos y dentro de poco sabrán un poco de cuáles son nuestros caminos para poder desarrollar un poco. Os agradecemos muchísimo que humanicéis la atención adaptada a las necesidades de la persona. Eso es clave. O sea, el humanizar esta atención, ¿no?, sanitaria es la base para una buena calidad de vida de las personas a las que atendemos. Muy bien. Pues nada, con esto ya cerramos esta parte y os invito a visitar la web de SERMED, donde habrá mucha más información sobre esto que consideramos que la rehabilitación es esencial. Y no lo consideramos, ya se ha visto que es un hecho. Muchísimas gracias a todos, a los participantes también, y repito mis agradecimientos a Merck por colaborar con nosotros en que este proyecto se lleve adelante. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Merck.